Sean bienvenidos nuevamente, estimados amigos y hermanos que nos acompañan a través de este estudio del libro de Apocalipsis. Hoy continuamos con la iglesia de la Odisea. Es la segunda parte de este estudio. Hay mucha información en esta iglesia y quiero darle la bienvenida a Paulina, que es nuestra expositora principal. ¿Qué tal, Paulina? Hola Tony, gracias por acompañarnos aquí también con tu presencia y gracias también a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y sí, como tú bien decías, esta ya es la segunda parte de esta última iglesia que estamos estudiando y bueno, espero que sea de bendición para cada uno de nosotros este estudio. Amén. ¿Te parece si tenemos una corta oración para antes de comenzar? Oremos ahí Sí, donde claro que estemos. sí. Ujú. Cerremos los ojos. Gracias, amante Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de abrir tu Sagrada Escritura y entender un poco más de ti y del mensaje que tienes para nosotros. Acompáñanos en este estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, Tony, bueno, vamos a comenzar compartiendo con nuestros amigos. Nuestras diapositivas y bueno, nada más como una parte, pequeña parte introductoria. Recordemos que el último estudio que tuvimos, estuvimos analizando eh, todas las características de esta iglesia adventista del séptimo día. Y como ya les hemos comentado, es a la que corresponde este periodo de la Odisea. Esta iglesia es un movimiento profético, ya hemos comentado bastante al respecto, ¿verdad, Tony? Y lo vamos a seguir analizando conforme vayamos avanzando en este estudio. Y podemos ver en esta lámina que esta iglesia adventista del séptimo día tuvo un origen que fue profetizado en Apocalipsis 10. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante. También su identidad profética está definida en Apocalipsis 12, que también lo vamos a estudiar, y su misión y mensaje profético fueron dados en Apocalipsis 14, que son capítulos que van a ser complementarios o nos van a ampliar mayor la información, más la información, perdón, acerca de lo que hemos venido estudiando aquí en esta iglesia de la Odisea. Sí, me gusta ese nombre, un movimiento profético único, porque la iglesia adventista es un cumplimiento profético. Esta iglesia no nace de una reforma protestante de Lutero o de otro padre de la reforma. No se puede definir nuestro nacimiento en un movimiento protestante, sino que meramente en el cumplimiento profético del libro de Daniel. Entonces yo considero que Ujú. nosotros debemos de tomar en cuenta Así. que este movimiento es único, ¿verdad? Sí, sí, claro, y sobre todo para los amigos que nos escuchan, que no son de nuestra denominación, esto no lo decimos con un orgullo, pues, que caiga, ¿verdad?, en la chocantez, sino lo estamos diciendo porque aquí les estamos mostrando bíblicamente que este movimiento surge de una profecía bíblica. Y como dice aquí esta imagen, dice, no somos mejores que otras iglesias, somos diferentes. Sabemos que en Oh, cada una de las iglesias que hay en el mundo, hay tan personas que realmente son sinceras en la verdad que han conocido y Dios las va a juzgar de acuerdo con eso, dependiendo también de la verdad que vayan recibiendo.
Así es. pero nosotros como iglesia que tenemos que toda esta verdad, tenemos más responsabilidad porque hemos sido llamados para dar el último mensaje de amonestación a este mundo que perece antes de la segunda venida de Cristo. Así es, Paulina. Ok, bueno, vamos a avanzar entonces. Sí, vamos a avanzar aquí. Eh, Hemos visto toda esta iglesia adventista, cómo se fue formando, cuáles son las bases que tenemos de nuestra fe, cómo estamos organizados. Y me llama mucho la atención, y me imagino que a ti también, Tony, cómo esta iglesia, esta denominación, desde que fue organizada, ha tenido bastante avance en lo que son instituciones, en otros aspectos de la verdad bíblica, cómo Dios le ha ido dando mucha luz. Y esta es una parte también muy importante que de esta iglesia, pues también nos hace un poco diferentes de las demás denominaciones, en el sentido, bueno, que tenemos un rico patrimonio denominacional. Me gustan mucho estas características que nos da aquí el pastor Esteban Bor en uno de sus estudios que hace acerca de esta iglesia, porque dice que tenemos como fundadores a William Miller, José Bay, Jaime y Elena White, J.N. Lowborough y J.M. Andrews, entre otros. También dice, tiene elevados principios de la salud y grandes instituciones médicas en todo el mundo. Tiene más escuelas y colegios en el mundo que cualquier otra denominación protestante. Trabaja en 200 países del mundo y bautiza a miles de personas, a veces en un solo día. Tiene docenas de casas publicadoras que esparcen su literatura como las hojas de otoño. Tiene un sistema de organización eclesiástica y pólizas financieras que benefician la obra en todo el mundo. Tiene 28 creencias fundamentales que tienen un sólido fundamento bíblico, como aquí lo hemos estado comprobando. Todas sus doctrinas compaginan perfectamente como los eslabones de una cadena. Sus miembros tienen un estilo de vida peculiar, no fuman ni beben, se visten con modestia, no comen carne de puerco ni camarones, diezman sus entradas, asisten a la iglesia los sábados y no bailan ni van al cine. Se consideran a sí mismos como un pueblo peculiar, apartado del mundo. En su exterior, la Odisea aparenta estar bien. Toda la apariencia de la piedad está allí para que el mundo la contemple. La iglesia funciona como una máquina bien aceitada. Y muy bonito, ¿verdad, Tony? Cómo aquí aparecen todas estas características de la obra que ha hecho esta iglesia a lo largo de los años. Pero bueno, todo está muy bonito y a lo mejor nos pudiéramos sentir orgullosos del séptimo día, pero desafortunadamente nosotros también tenemos un problema y ese es el que vamos a analizar aquí. Mm. Y si tú ves bien aquí, Tony, esto encuadra perfectamente con la historia que tú nos comentaste acerca de la Odisea literal, la del Ujú. tiempo de Juan, ¿verdad? Que ellos tenían mucha riqueza, no eran autosuficientes, pero desafortunadamente tenían ciertas cosas que no la hacían atractiva a los ojos de Dios. Y lo mismo es lo que está pasando con nosotros en nuestra iglesia. De Paulina, nada y sirve tener todo esto. Sí, perdón. querían curarle la ceguera a todos los demás, pero ellos eran ciegos. Era la ironía, ¿eh? Exacto. Así es. Entonces vemos cómo aquí cabe aclarar un poquito, ¿no? Dice la palabra que esta iglesia no es fría ni caliente, sino que es tibia. Bueno, sabemos que la tibieza representa una parte fría y otra parte caliente. Si bien es cierto, esta iglesia se puede enorgullecer de todos estos logros, pero también tiene una parte fría que es la que necesita ser calentada a través del testimonio de este testigo fiel que estamos estudiando aquí en esta iglesia de la Odisea. Cuando vemos cómo esta obra empezó con 4, 5, 8, 10 personas,
y que quedaron minimizadas por un gran chasco y después tener este crecimiento fenomenal, Ujú, exitoso, uno se replantea muchas cosas. ¿Qué sucede acá con este movimiento? Porque a nivel mundial nosotros podemos distinguir cuál es la iglesia que tiene más representantes o más ujú. representación en los diferentes países. Y solo únicamente es la iglesia romana, católica y la iglesia adventista. Sí. Debemos Ujú. preguntarnos por qué. Recordemos que esta luz que se le dio a este pueblo decía la profecía que iba a iluminar a todo el mundo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, ese comportamiento. Sí, claro, sí. Entonces, no quiere decir que, bueno, estemos diciendo que toda la iglesia adventista en general esté mal. Hablamos de que en las iglesias, en todas las iglesias, hay personas que sí viven de acuerdo a lo que predican, pero hay otras personas que no. Entonces, si nosotros nos colocamos en esa situación, tal vez de ser laodicenses, tenemos que escuchar este testimonio del testigo fiel. Como me Correcto. dijera una amiga muy querida que ya está descansando en el Señor, somos la iglesia de la Odisea, pero no necesitamos precisamente nosotros ser laodicenses, y es Ujú, lo que vamos a estudiar aquí. ujú, Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a leer, bueno, ya hemos estudiado históricamente que este periodo de la iglesia de la Odisea corresponde a la iglesia adventista del séptimo día. ujú, Pero, ¿qué dicen dos de las principales personas que estuvieron inmiscuidas en el desarrollo, en el crecimiento de este movimiento? Empezando por la hermana Elena G. de White, que vamos a ver unas citas aquí, cómo ellos consideraban en ese momento quién eran ellos como iglesia. Y es muy importante que tomemos en cuenta aquí las fechas, el año en el que estas citas fueron dichas, porque eso nos va a corroborar que efectivamente ellos también se consideraban a sí mismos como la iglesia de la Odisea. Si la quieres leer, ujú. por favor, Tony. Ok, esta cita está en Review and Herald el 23 de julio de 1889. Y dice acá, Ujú. el mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición cuando claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Bueno, estamos diciendo, bueno, precisamente que como esta iglesia tiene mucho conocimiento, como lo hemos visto aquí, ese conocimiento de nada vale si no logra santificar la vida de cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día. Bueno, en esta ocasión yo me voy a referir directamente a nosotros como pueblo que venimos de esta profecía. Aquí nos dice ella que lo que falta, y de paso vemos que este es un problema que la iglesia tiene del corazón, dice que falta el fervor del amor de Dios. ¿Sí? Hacemos buenas obras, pero desafortunadamente nos falta ese amor de Dios en nuestras vidas. Y yo, miren, busqué aquí muy curiosamente, me llamó la atención esta palabra fervor que menciona ella. Esta palabra significa tres cosas: celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión, Ujú. entusiasmo o ardor con que se hace algo, y calor muy intenso. Entonces, vemos que ella precisamente se refiere en los términos de la Odisea, que precisamente le falta fervor, quiere decir que tiene esa parte fría que necesita ser calentada a través de ese amor de Dios en sus corazones. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esta iglesia también, uno de sus principales fundadores o personajes que intervienen en esta iglesia para su desarrollo, es también el hermano o pastor Jaime White. Él
fue esposo precisamente de la hermana Elena G. de White y también en conjunto con ella tuvieron una parte importante en la obra de la Iglesia Adventista. Entonces, él en un folleto, una revista que ellos imprimían en su época, en un estudio que él hace de las 7 iglesias, me llamó mucho la atención lo que él menciona sobre esta iglesia de la Odisea y te voy a pedir por favor que la leas, Tony. Ujú. Es Advent Review and Sabbath Herald. Esto es la volumen 8, página 189. Dice, la Odisea significa el juicio del pueblo, o según Craddon, un pueblo justo, y representa adecuadamente el estado actual de la iglesia en el gran día de la expiación o juicio de la casa de Dios, mientras que la ley justa y santa de Dios se toma como regla de vida. Y él aquí refiriéndose precisamente a esta iglesia, hemos dicho que nos encontramos en la iglesia del juicio, donde se está llevando a cabo el juicio investigador. Él también, al igual que la hermana Elena White, eh, está aplicando esa situación de la Odisea al estado actual de la iglesia en la que ellos estaban, porque esta cita fue escrita en el año 1856 y él considera, bueno, que están precisamente en el día de la expiación. Seguimos leyendo. Sigue diciendo, se ha supuesto que la iglesia de Filadelfia llegó hasta el final. Esto debemos considerarlo como un error, ya que las 7 iglesias en Asia representan 7 períodos distintos de la iglesia verdadera, y Filadelfia es el sexto, y no el último estado. La verdadera iglesia no puede estar en dos condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto, estamos encerrados a la fe de que la iglesia de la Odisea representa la iglesia de Dios en el tiempo presente. ¿Sí? Aquí él menciona precisamente que habían personas que consideraban que la de Filadelfia era la última iglesia, pero él dice que no, que es la iglesia de la Odisea y representa en ese tiempo presente donde él estaba escribiendo esto, como lo dijimos, en 1856. ¿Seguimos? Las promesas condicionales a la iglesia de Filadelfia todavía no se han cumplido para esa porción de esa iglesia que cumple con las condiciones. Pasa a través del estado de la Odisea y vence. Sí. Aquí quiero llamar su atención, y a ti, Tony, también, si tú te das cuenta. Recordemos cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia, vimos que hay ciertas promesas que la hermana White las aplica para los 144,000. Ujú, Aquí Jaime White está dando a entender lo mismo. Y tú habías dicho también, Tony, que esas promesas precisamente si hubiesen cumplido en la iglesia de Filadelfia, si ellos hubieran proseguido en la predicación de los 3 mensajes. ujú. No se cumplió porque era condicional. Correcto. Esas promesas se difieren a los que venzan en la iglesia de la Odisea, que es lo que Ujú, vamos a tratar acerca del tiempo en que Cristo estuvo a punto de venir y no vino. Y por eso es que aquí también Jaime White menciona que esos que salen de Filadelfia van a recibir esas promesas si vencen. ujú, En otras palabras, ellos que murieron en el mensaje del tercer ángel van a recibirlas cuando venga la resurrección especial. Por eso menciona que es la ujú, parte de la iglesia de Filadelfia que sí vence ese estado, va hasta el tiempo del fin cuando resucitan en la resurrección especial y entonces ahí reciben esas promesas que ellos les habían dado en la iglesia de Filadelfia. ujú. Ok, bueno, seguimos avanzando. Continúa. Pero queridos hermanos, cuán humillante es para nosotros como pueblo la triste descripción de esta iglesia. ¿Y no es esta terrible descripción un retrato perfecto de nuestra condición actual? Lo es.
y será inútil evadir la fuerza de este testimonio penetrante dirigido a la iglesia de la Odisea. Que el Señor nos ayude a recibirlo y a aprovecharlo. ¿Qué palabras podrían describir mejor nuestra condición como pueblo que estas dirigidas a los laodicenses? Sí, aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Él aplica estas palabras de la Odisea a este periodo comprendido desde 1844. Aquí él está mencionando esto en el año 1856, que es ya cuando empieza, cuando está corriendo ya esta iglesia de la Odisea. Vamos a seguir con otra cita aquí de la hermana White. Esta es Review and Herald, también 17 de diciembre, en octubre del De octubre. 1899. Dice, el mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Sí, bueno, en esta cita la hermana White lo menciona, ¿no? Que se aplica a los que dicen guardar la ley de Dios. Cuando nosotros vimos que empieza a hacer ya una prueba para el pueblo de Dios, eh, guardar el sábado que viene incluido en los 10 mandamientos, precisamente a partir de 1844. Entonces, a Ujú. todo este pueblo que se dice que cree en los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, pero que no lo practica, o sea, no practica realmente ese guardar de los mandamientos de Dios, se les llama laodicenses. Ahora sí, sí, Mm. por favor, si lees la cita bíblica. Sí, Santiago 1, 22 y 25, Reina Valera del 1960. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Sí, entonces estamos viendo que esta iglesia laodicense se jacta de que guarda los mandamientos de Dios, de que guarda la ley de Dios, pero en realidad el testigo fiel que conoce las obras de cada uno ve que realmente lo que dicen no concuerda con lo que realmente hacen, así como lo dice Ujú, la palabra de Dios. Seguimos leyendo. ujú. Dice, Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Entonces aquí la hermana White es mucho más clara, ¿verdad? Ya refiriéndose a nosotros como adventistas, que hemos tenido toda esta gran luz, pero desafortunadamente muchos de nosotros no estamos andando en esa luz. Sigue la cita. Dice, los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella, no procede de ningún mensajero celestial, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, Sí, página 75. ok. Aquí lo que ella menciona precisamente eh, ¿por qué seremos vomitados de la boca del Señor? Porque hacemos una Ujú, profesión de fe que no va de acuerdo con lo que pues, nosotros se supone que debemos de practicar. Y aquí ella también ya es más clara cuando se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Ella menciona aquí que hay muchos que en la actualidad, ¿verdad, Tony? Hay personas dentro de nuestra misma iglesia también que dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Esto ujú, no puede ser porque si estamos en la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea,
el testigo fiel la llama a arrepentirse, mas no Ujú, llama a la gente que está en esta iglesia a salir de la Odisea. Eso lo hace con Babilonia, en ujú, Babilonia. Y eso lo ujú. vamos a estudiar en Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, específicamente a qué se refiere Babilonia. Pero la iglesia adventista no puede ser Babilonia porque la iglesia adventista es en su periodo no santificado, es todavía la iglesia de la Odisea. Es preocupante la situación acá, porque estos que han recibido mucha luz empiezan a vivir en como en un área de confort, con un conformismo tranquilos, ya no se preocupan por nada y empiezan a vivir en un formalismo el evangelio. De hecho, Ujú. están cayendo algo muy parecido al fariseísmo, que creen que la ley Sí, es y lo que guardar la doctrina son los que los hace salvos y no Jesús. Entonces viene este sí, otro grupo de así es lo que personas, cuando ven esta situación, empiezan y dicen: Eso es Babilonia, esa es la actitud de Babilonia, hay que salir de allí". Pero no hay una octava Ujú. iglesia en el Apocalipsis, solo hay siete. Entonces, Ajá, Paulina, no hay una octava iglesia en Apocalipsis, solo hay siete. Y si así fuera de salir de esta iglesia que muchos le dicen Babilonia, ¿qué propósito tiene el zarandeo, por ejemplo? O lo que Jesús dijo: claro. dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntas, que al final yo me voy a Ujú. encargar de separarlas. O sea, debemos de Sí, entender que aquí el problema es el conformismo y la comodidad que había caído este pueblo, que ya no les preocupaba vivir con ese celo que nos explicaste al principio. sí, sí. De hecho, la otra diferencia que podemos ver entre la Odisea y Babilonia es que hemos estado viendo que a la iglesia de la Odisea se le entregan ciertas doctrinas que son las que tiene que ir al mundo a predicar por parte de Dios. Ujú, La actitud de los laodicenses es la que no le gusta al Señor, no las doctrinas que ujú, tiene. ujú, En ujú. cambio, Babilonia, vamos a estudiar que las doctrinas que tiene, precisamente la Biblia les llama el vino de Babilonia, porque no tienen nada que ver con la doctrina pura y santa que Dios establece en su palabra. ¿Sí? Sí, hay que tener claro, Ok. Paulina, que uno de los objetivos de esta madre de todas las rameras, esta gran Babilonia y todo esa maquinaria satánica para destruir las almas, tiene como objetivo también destruir este movimiento adventista. Y no podemos negar que Ujú. ha infiltrado la doctrina, ha infiltrado todo y ha contaminado inclusive personas con mucha influencia dentro de la iglesia, teólogos, y eso es innegable, pero eso es parte del trabajo y la guerra que tiene Satanás contra este pueblo. Sí, y como tú bien lo habías dicho, Tony, bueno, en esta iglesia se da un zarandeo precisamente que es para separar realmente al que dice que es Ujú, adventista del séptimo día y al que lo dice pero que realmente no lo vive. ujú, Hay un zarandeo que vamos a ver más adelante que, bueno, este zarandeo comienza precisamente desde 1844, como ya lo estudiamos cuando vino el Gran Chasco. ujú, Ahí hubo un zarandeo, pero ese zarandeo se sigue dando y se dará hasta el tiempo del fin, cuando se ujú, predique ujú. el fuerte clamor. Correcto. Ok, bueno, vamos a avanzar. Seguimos. Dice acá, el testigo fiel dice de una iglesia fría, sin vida y sin Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 y 16. Tomad buena nota de las siguientes palabras, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Aquí se representan a aquellos que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimientos y ventajas espirituales. Ujú. ¿Quiénes son? Bueno, los adventistas del séptimo día que han recibido tanto conocimiento
y como vimos, tenemos ciertas ventajas espirituales, pero de nada nos sirve si realmente no tenemos ese amor que nos va a hacer hacer las obras que Dios quiere, pero de una manera correcta, ¿sí? Para poder ser la luz del Ujú, mundo. Como tú bien dijiste, Tony, ya llegamos a un punto que ya nos parecemos a los fariseos, pero bueno, ahorita ujú. vamos a estudiar más acerca de eso. La que sigue esta, por favor. Dice, Aquí es la es la continuación. continuación, Ujú. ¿verdad? Esto es mensajes selectos, tomo uno, Sí, página 418. Dice, pero estos no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios. Y todavía los ha tratado como un padre amante y perdonador. Trata a un hijo ingrato y descarriado. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos, hasta que se ha dicho de ellos, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas palabras son duras, Paulina. muy duras. Por eso es que Por eso te dije al mandaron, principio. por eso mandaron a Elena White a Australia. No la aguantaron mucho, les decía esto. Y por eso te decía yo al principio que ahora sí a nosotros nos tocaba recibir ahora sí que las piedras, ¿no? Porque Sí. realmente son palabras muy duras Ujú, que si bien es cierto, tenemos muchas ventajas, pero desafortunadamente como iglesia no estamos espiritualmente siendo lo que Dios quiere que seamos en este tiempo, ni en el tiempo en el que ella estuvo escribiendo todo esto. Y es muy triste porque eh, tal vez muchos que no son adventistas piensan que nosotros tenemos todas las ventajas y que somos orgullosos, pero realmente dentro de nuestra iglesia vemos personas que queremos recibir este llamado del testigo fiel y verdadero porque se nos está diciendo que realmente no estamos bien, ¿sí? ujú. Entonces Sí, vamos a continuar, ¿sí? ¿Vas a decir algo? sí, que en este movimiento vamos a encontrar personas que son nada más teoría y conocimiento, pero que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Ujú, Hay personas que no han tenido una humillación a los pies de Jesús, ni mucho menos aceptan a Jesús como su Salvador, sino que ellos imponen su soberbia y puede encontrar cualquier defecto en este pueblo. Pero ujú, nosotros que conocemos ya este llamado del testigo fiel, tratemos de vivir el adventismo. O sea, el adventismo se vive, se practica, no solo es teoría, ujú. sino que hay que Ajá, vivirlo cada día. así es, Tony. Bueno, entonces como bien tú decías, ¿no? Que pues tenemos las características de los fariseos y Sí. también la hermana White nos los menciona aquí, ¿verdad? Que tenemos ese orgullo farisaico desafortunadamente. Pero ¿cuáles eran esas características de los fariseos? Aquí tenemos varias citas, no las Ujú. vamos a leer por cuestiones de tiempo, ustedes las pueden estudiar en su casa, pero de cada una de esas citas vamos a sacar unas características de estos personajes que vivieron en la época de Jesús. Si las quieres leer, por favor, Tony. Sí, aquí ¿Qué tenían los fariseos, no? Ujú. En Mateo cinco Sí. veinte nos hablaba que ellos tenían justicia propia. O sea, Ujú. ellos la justicia la creaban en la observancia de la ley, no miraban a Jesús en la ley. Mateo 6 1 al Ajá. 6, ellos eran hipócritas, había hipocresía y protagonismo. Ellos eran los Ujú. únicos. Mateo 23 5 23 al 28 habla también de una ceguera, injusticia y apariencia. Marcos Ujú. 7 6 nos habla que el corazón estaba lejos de Cristo. Lucas 18 10 al 14 nos habla de la presunción y la vanagloria. Y Filipenses 3 4 al 6 nos habla que ellos tenían un orgullo nacional. Entonces, si nosotros esto lo aplicamos
a esta iglesia, pues entonces aquí vemos qué características tenemos como iglesia adventista que Dios nos está reprochando y que nosotros tenemos que cambiar. Sí. Aquí me llama mucho la atención esta parte que nos menciona del orgullo nacional. Ujú, A veces nosotros nos llenamos mucho la boca de decir, ah, sí, yo soy adventista del séptimo día, yo guardo el sábado, yo me cuido mi salud, hago ejercicio, o sea, todos somos una maravilla como adventistas del séptimo día y andamos pregonando que somos adventistas del séptimo día. ujú, Somos orgullosos de ujú. nuestra profesión de fe, de nuestra iglesia, pero desafortunadamente mucha gente no ve en nosotros lo que realmente predicamos, ¿sí? Sí. Entonces, esto es el llamado de atención que se nos da a nosotros como iglesia en este último tiempo. Tenemos que aprender mucho de Cristo. Él dijo, Ujú. aprended de mí, que soy manso y humilde. Debemos de meditar mucho en esto. Decías la cita de Sí, Romanos que tenemos ahí enfrente, ¿no? Romanos 9, 1 al sí, hermano, 5, sí. Reina Valera de 1960. La elección de Israel. Versículo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos un paralelismo entre la situación que vivía Pablo en su época, porque recordemos pues que él era también de ese grupo selecto de judíos, y él precisamente habla de un testimonio que le da el Espíritu Santo y se da cuenta que realmente ellos no están cumpliendo con la voluntad de Dios. Y precisamente él lo habla, ¿verdad?, de todo lo que Dios a este pueblo le dio para que lo compartiera al mundo. Fue un pueblo elegido por Dios, pero finalmente ellos no cumplieron ese objetivo. Entonces, este es Ujú, un paralelo de lo que el testigo fiel, que a través del testimonio de la hermana Elena G. de White, le da a la iglesia de la Odisea, porque ella ha recibido también toda esta verdad y todas estas bendiciones para que las ujú, pudiera compartir con el mundo, y desafortunadamente esto no se está llevando a cabo por la mayoría de nosotros como iglesia, se podría ujú, decir así. ujú. Ok, bueno, seguimos aquí con otra cita. Esta es Carta 66, 1894 dice, muchos Ujú. son laodicenses que viven en un estado de autoengaño espiritual. Se visten con las vestiduras de su propia justicia, imaginándose que son ricos y están enriquecidos y no necesitan nada, cuando lo que necesitan es aprender de Jesús diariamente, de su humildad y mansedumbre. De lo contrario, se encontrarán en quiebra y toda su vida habrá sido una mentira. Esta también es una cita muy dura, ¿sí?, Ujú, para nosotros como iglesia, pero si nos damos cuenta aquí la hermana White nos menciona pues las tres cosas que tiene la iglesia de la Odisea, ¿no? Que es pobre, ciega y desnuda. Una, está en un estado de autoengaño espiritual porque está ciega, ¿sí? No se ve ujú, que está mal espiritualmente. Se visten con la vestidura de su propia justicia, está desnuda, ujú, porque la desnudez significa que tú no tienes puesto el manto de justicia de Cristo, que ujú, ahorita vamos a ver qué cosa es. Por eso se encuentra desnuda, porque tiene su propia justicia, no la justicia de Cristo. Y ujú, también dice que si no aprendemos de Jesús diariamente,
de Ujú, estas características que tiene de humildad y mansedumbre, nos vamos a encontrar en quiebras. Por eso dice la Odisea que es pobre, ¿sí? Porque no ujú, ha aprendido de Jesús y de sus características que son las que tiene que tener el pueblo remanente antes de que Cristo venga. ujú. Ok, bueno, vamos a ver esta cita antes de entrar ya pues a la recta final de nuestro estudio de día de hoy. Si la quieres leer, por favor, Tony. Dice, hay esperanza para nuestras iglesias hoy, si tan solo le hacen caso al mensaje dado a los laodicenses. Se reúnen sábado tras sábado y cantan con esfuerzo los himnos asignados, pero no sale del corazón. El gozo de Cristo en el corazón hará que nuestros himnos salgan de labios cálidos e inspirados y de corazones llenos de gratitud. Bueno, aquí podemos definir tres cosas importantes. Una, a pesar de que esta iglesia no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creada por Dios, no estamos en la desesperanza. Hay esperanza para nosotros como iglesia adventista. Ujú, Ella se refiere a nosotros porque ella dice, se reúnen sábado tras sábado. Bueno, los adventistas del séptimo día somos los que nos reunimos en ese día, ¿verdad? Especial, pero eso tampoco no es garantía de que estemos bien. ¿Por qué? Porque ujú, dice aquí que cantamos, pero que estos himnos no salen del corazón. ¿Sí? ¿Cuántas ujú, veces no vamos a nuestras iglesias? Y bueno, hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Que nada más cantamos y contamos, pero realmente ujú, no manifestamos esa obra que Dios ha hecho en nosotros al ser parte de este pueblo elegido. Pero ujú. lo importante es que no hay que desanimarnos como iglesia, ni nos tenemos que ir a otra iglesia, sino que hay esperanza y la esperanza está en lo que nos dice aquí el testigo fiel y verdadero. Básicamente lo que nos está tratando de decir Elena White acá es que no caigamos en el formalismo, que vivamos esto. O sea, a veces, Ujú, y yo creo que te has encontrado personas dentro de la iglesia que creen que por ser vegetarianos están en un nivel de santificación más alta que el resto de los hermanos. Hay ujú, otros que creen que porque no faltar un sábado a la iglesia o cualquier culto de la semana, también están en un nivel espiritual más alto que el resto. Pero esto no se trata nada más de eso. Se trata de vivir y, y poner a Jesús en primer lugar en todo. Si sacamos a Jesús de esto, como lo hicieron los fariseos, que solo eran muy ujú. teoría, muy ley y ponían a Jesús a un lado, es lo que dice Elena White, que vamos a ir a la destrucción o a la bancarrota, creo que habla ahí ella. Sí, Eh, ujú, a y, la y- quiebra. y es el mismo patrón acá que se está replicando en esta iglesia del tiempo del fin. Entonces, nosotros que tenemos este llamado del testigo fiel que está a la puerta llamando, él está tan preocupado que dice, mejor voy yo personalmente y les toco la puerta Ujú. porque se están durmiendo y no quiero que se pierdan. Entonces nosotros debemos de entender esto de esa manera que a pesar de Así que es. estemos en esta iglesia de la Odisea que tiene ese patrón, que no seamos arrastrados por eso nosotros. Sí, de hecho, lo que tú bien decías, ¿verdad? Todo lo que como iglesia hacemos, ir a la iglesia cada sábado, orar, leer la Biblia, estudiar, predicar, todo eso es importante y debemos de hacerlo. El Ujú, problema es el motivo por el ujú, cual lo estamos haciendo y ese motivo es el que Dios va a juzgar para ujú, saber si ujú, realmente somos tibios ujú. o si en dado caso que lo seamos, nos vomitará de su boca. Pero como Exacto. dice la hermana, tenemos esperanza y Dios nos ha dado también el remedio para esta enfermedad de tibieza Ujú, de la Odisea. ujú, ¿Y cuál es ese remedio? Bueno, ¿cuál es la cura para esta fe tibia? El mismo Señor nos lo menciona y ahorita vamos a ver, vamos a explicar un tantito acerca de estos remedios. Si quieres leer, por favor, esta cita, Tony. Este es proverbio de Salomón, Proverbios 14:23. Ujú, Todo ujú. esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Aquí nos habla de una pobreza. ¿Por qué?
Dice solo quedarse en palabras. Me gusta esta versión de la nueva versión internacional Ujú. porque dice solo quedarse solo en palabras. Es En decir, teoría. es la teoría. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos toda la teoría para la salvación, pero Ujú, desafortunadamente solamente la hablamos, mas no la practicamos. Y es ujú, lo que nos hace ir a una pobreza, como dice aquí Proverbios 14:23. De paso, esta cita que estamos leyendo es hablando de pobreza espiritual, o sea, en el contexto de esa pobreza espiritual. ujú, Quiero recordarles que cuando estemos estudiando un simbolismo, tenemos que ir a una concordancia para ir viendo todas las palabras, cuál es el significado que se le puede dar, pero de acuerdo al contexto que estamos hablando. ujú. Ok, tenemos esta otra cita también. También en Proverbios 24, 33 y 34, Reina Valera del 60. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué nos quiere decir este proverbio? Bueno, que si nosotros nos pasamos durmiendo, no en el sentido literal de la palabra, sino con todo el conocimiento que tenemos, solamente nos sentamos a recibir Ujú, y no ponemos en acción lo que decimos que creemos, entonces también vamos a venir a una pobreza. sí. Por eso el testigo fiel nos da el primer remedio para esta situación de pobreza que tiene la Odisea, que es el oro refinado en fuego. Bíblicamente, ¿qué significa el oro refinado en fuego? Vamos a leer esta cita, Tony, por favor. Dice, vamos a ver, Primera de Pedro 1:7, Reina Valera del 60, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el oro refinado en fuego, ¿qué significa? Una fe que se prueba con fuego, ¿sí? Ujú, Ahora, en Santiago 2:5, por eso nos dice él, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometido a los que le aman? Entonces aquí vemos que esa fe es la que nos va a dar esa riqueza para salir de la pobreza espiritual en la que estamos. Ahora, en Primera de Timoteo 6:18, aquí nos da otro concepto que también aquí cuadra perfectamente con estas citas. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. O sea, ricos en fe y ricos en buenas obras. Bueno, ya nosotros hemos estudiado acerca de la fe de las obras. Por eso dice ujú, Gálatas 5:6, porque en Cristo, dice Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ujú. Entonces, este oro refinado en fuego es una fe que es probada, ¿sí? Con fuego, que significan las pruebas que podemos tener Ujú. cuando tenemos esa riqueza en fe, ¿sí? También vamos a ser ricos en buenas obras. ¿Por qué? Sí. Porque esa fe que Dios acepta y que nos va a hacer ricos es una fe que Ujú, va a obrar por amor, ¿sí? ujú. Es una fe que obra por amor. Por lo tanto, podemos decir que el oro refinado representa la fe y el amor. Sí, Paulina, me llama la atención algo que es bien vital acá. El testigo fiel le está sugiriendo a esta iglesia que de mí compres oro refinado en fuego. El hecho de comprar significa que nosotros tenemos que dar algo a cambio o tenemos que renunciar a algo también. O sea, lo que el testigo fiel nos está haciendo evidente acá
que nosotros como iglesia de la Odisea tenemos que renunciar a todo ese fariseísmo, a ese orgullo, la autosuficiencia, a creernos extremadamente sabios por la luz que tenemos y comprar el oro refinado que viene de las manos de Jesús. Esa humildad, Sí, ¿verdad? Es bien interesante que esto no es gratis. Lo mismo sucede más adelante cuando nos dice que debemos de comprar de él vestiduras blancas para cubrir esa vergüenza. O sea que aquí tiene que haber un sacrificio también y no es gratis. O sea que hay que renunciar a sí. algo nosotros también. Bueno, continuando con esta otra solución o esta otra dádiva que Dios le ofrece a los laudicenses, que como bien tú decías, Tony, no es gratis, gratis en cuanto a precio, sí, pero no es gratis en el sentido que tenemos que renunciar a ciertas Exacto. cosas. Entonces, aquí en la palabra de Dios, en Génesis 3 del 7 al 21, si quieres leerlo, por favor. Ujú. Dice, estos fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí, aquí esta cita, bueno, recordemos que es la ocasión en la que Adán y Eva caen en el pecado. Ellos estaban vestidos con un manto de luz Ujú, y al pecar, pues ellos se ven que están desnudos y ellos mismos se cosen unas hojas de higuera para vestirse. Pero ujú, posteriormente, el Señor no acepta esas vestiduras, sino que Él hace unas vestiduras especiales a través de la piel de ese cordero que Adán tuvo que haber matado en ese tiempo y le hace estas túnicas de pieles para vestirlos y que no se vieran la vergüenza de su desnudez. ujú, Entonces, hablando de estas ropas confeccionadas por el mismo ser humano, podemos leer también esta otra cita qué es lo que Cristo o Dios considera estas vestiduras que uno mismo se confecciona como Él las ujú, considera. ujú. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, aquí vemos efectivamente que para Dios nuestras propias justicias son para Él como trapo de inmundicia. Él ofrece unas vestiduras blancas, resplandecientes de la propia justicia de Cristo. Y Ujú, aquí cuando nosotros queremos vestir nuestra propia justicia, por eso dice que la Odisea es pobre, ciega y desnuda, porque se ujú, está vistiendo con su propia justicia, así como lo hacían los fariseos. Pero ujú, para el Señor, todo esto que nosotros hagamos por nosotros mismos es trapo de inmundicia. Por ujú. esta razón, Él nos ofrece a nosotros como iglesia vestiduras blancas. ¿Qué significan? Anteriormente ya lo hemos comentado, pero aquí vamos a repasar bíblicamente qué significa esto. Isaías 61:10. Dice de esta manera, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿qué significan las vestiduras blancas? Son salvación y justicia divina. Ujú, También vemos en Apocalipsis 19, 7 y 8. Sí, no lo vamos a leer todo, nada más la ujú, última parte, porque esta nos habla de las bodas del Cordero, donde la ujú, esposa se prepara para esa boda y dice que se le dio, concede que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. ¿Qué es ese lino fino? Es las acciones justas de los santos, pero recordemos que esas acciones justas no es porque las podamos hacer por nosotros mismos, sino por la justicia impartida que Dios nos da precisamente para que podamos llevar a cabo ese proceso de santificación. Ahora, ¿qué ujú. otra cita podemos encontrar en Gálatas 3:27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Eso significa vestiduras blancas. Yo vestirme de Cristo, que significa su carácter, todas las cualidades que Él tiene, las debo de tener yo. Esto cuando se realiza, aquí lo dice precisamente el apóstol Pablo, cuando uno se bautiza en Cristo, es que uno recibe esas vestiduras blancas. Y en Apocalipsis 7 del 13 al 14 al hablar precisamente de los 144,000, nos dice aquí el ángel, le dice a Juan que esos que ve, dice que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea, esas vestiduras blancas son blancas porque han sido emblanquecidas en la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Ujú, Sin esa sangre nosotros no podemos llevar una vestidura que representa su justicia, su carácter y todo lo que tiene que ver con esa justicia imputada que Él nos da cuando lo aceptamos como Salvador. ujú, Ahora bien, pasando rápidamente, eh, nos dice también el testigo fiel que esta iglesia es ciega. Si ujú, ustedes van a sus concordancias y buscan para encontrar qué significa estar ciego en la Biblia, no ciego físicamente, porque estamos viendo que son puras, estamos estudiando puro simbolismo. Vamos a tener varias citas que no las vamos a leer, ustedes las pueden revisar con calma en Deuteronomio 16:19, Levítico 24, Primera de ujú, Samuel 12:3, Salmos 13:3, Proverbios 16:30, Eclesiastés 2:14, Isaías 44, del 18 al 19, Isaías 59, del 7 al 10, Jeremías ujú, 5, del 20 al 23, Ezequiel 12:2, Hechos 26, del 15 al 18 y Primera de Juan 2 al 11. Ahí yo busqué precisamente qué significa estar ciego y esto dice que estamos ciegos al pecar. Eso significa estar ciego de acuerdo con la característica de la Odisea. Les leo los versículos nada más porque a lo mejor hay personas que no puedan ver estos videos, sino nada más los escuchan para que vayan ujú, tomando nota de esa cita que tienen que estudiar. Entonces, si esto significa estar ciego, ciego al pecado, ¿qué es lo que le pasa a la Odisea? ¿Qué es el remedio que Dios le da para esto? El remedio es el colirio. Dice que es colirio para que veas. Ese colirio, ¿qué significa? Vamos a leer Juan 16, 7 al 8 y versículo 13. Por favor, Tony, ujú. si nos Dice, ayuda. pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí vemos que este colirio primariamente representa al Espíritu Santo, porque si ya estamos viendo que estar ciego es ciego al pecado, el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Ujú, ese colirio es el Espíritu Santo y él nos va a guiar, ¿verdad? Como aquellos que están ciegos físicamente necesitan ser guiados a veces por alguien, él es el ujú. que nos va a guiar a toda la verdad. También tenemos otra cita en Efesios 1:17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces vemos aquí que también el Dios Padre que manda su espíritu para que nos convenza de pecado, Él alumbra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Entonces, el colirio, aquí también podemos ver bíblicamente que representa primariamente al Espíritu Santo que nos da ese discernimiento espiritual.
Y bueno, tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía donde ella nos menciona precisamente esto que estamos viendo aquí bíblicamente, qué significa cada uno de estos dones que Dios le ofrece a la Odisea. Si la Ujú. quieres leer, por favor, Tony. Esto es Joyas de los Testimonios, tomo uno, página 329. Dice ella, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Y esta cita está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 329. Entonces aquí vemos realmente que ella concuerda con lo que vimos bíblicamente, qué significa cada uno de estos simbolismos que emplea aquí el testigo fiel y verdadero. Ahora, aquí nos menciona igual que todavía no se ha cumplido el designio de Dios, por lo tanto podemos seguirnos aplicando a nosotros hasta este momento estas características de la iglesia de la Odisea. Bueno, vamos a avanzar ahorita en estas gráficas que ya lo estudiamos anteriormente cuando hablamos en la iglesia de Tiatira acerca de la justificación por la fe. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando de la Odisea? Vamos a recordar tantito rápidamente que la justificación por la fe, la que es correcta de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, es que la fe, que es la verdad en Cristo, Ujú, nos va a producir una justificación imputada, que es la justicia de Cristo, ¿sí? La que Él nos da por sus propios méritos, no por méritos de nosotros. A ese proceso se le llama justificación, ¿sí? Esa justicia imputada más el resultado de tener esa fe en Cristo, de la unción del Espíritu Santo, a través de la santificación del Espíritu, nos va a llevar a hacer las obras de Dios, no nuestras propias obras. ujú, Que esa santificación del Espíritu se le denomina justificación impartida. Ahora, en segunda de Tesalonicenses 2:13 ahí nos menciona que, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, la fe en ujú, Cristo. Entonces, bíblicamente vemos que ese es el proceso de salvación, ese es el proceso de justificación por la fe. A ustedes ahí tienen todos las citas por si ustedes quieren ujú, corroborar. Bueno, esta justificación por la fe es lo que nosotros también podemos denominar el nuevo pacto. No vamos a hablar ahorita de los pactos porque ese es otro tema también muy extenso. ujú, Solo les recomiendo a los que quieran estudiar, hay un buen resumen y una buena explicación en el libro Patriarcas y Profetas de la hermana White. En ujú, el capítulo 32, si no mal recuerdo, que habla acerca de la ley y los dos pactos, está ujú, bien explicado todo esto del pacto activo y el pacto nuevo. ujú, Entonces, este nuevo pacto ujú, es el que Cristo quiere darnos a nosotros, escribir sus leyes en nuestros corazones
¿verdad? Ujú. No en tablas de piedra como lo hizo en el Sinaí, sino que ya era la promesa de que esa ley iba a estar en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Sí. Ahora, de acuerdo con lo que dice la hermana Elena G. de Guay en Testimonios para los Ministros, página 464, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Sí, él no tenemos la capacidad de guardar los mandamientos de Dios por nosotros mismos, ni por nuestra propia justicia, sino solamente a través de la justicia de Cristo, a través de la fe en Él, se nos puede dar el poder para que nosotros podamos guardar este nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre. Ahora bien, ¿pero qué sucede en el viejo pacto? Aquí ustedes tienen también la cita donde ustedes lo pueden buscar. En el viejo pacto, aquí sucede que en el tiempo del pueblo cuando fue sacado de Egipto en el Sinaí, recordemos, nos dice la palabra de Dios, que ellos se comprometieron a hacer todas las cosas que Dios decía en su ley, pero por sí mismos, porque ellos no estaban mirando a Cristo. De tal manera que por eso es que se instituyen todos los sacrificios y todo el sistema del santuario, porque ellos no podían ver a Cristo, ¿sí? Ellos hacen el pacto con Dios en que sí, yo lo voy a guardar, pero lo voy a guardar con mis propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quieren hacerlo por sí mismos porque no tenían su vista en Cristo, no tenían la fe en Cristo. Por lo tanto, ellos no tenían esa justificación imputada, la justicia de Cristo no la tenían. ¿Por qué? Porque ellos tenían una justicia propia. Recordemos que aquellos que quieren hacer todo por sus propias fuerzas y decir yo hago esto, yo soy lo otro en el aspecto espiritual, es que ellos se están aplicando una justicia que emana de dentro de ellos y eso no es posible. Ahora, también esa observancia que se hace de la ley sin fe y sin amor se le llama legalismo, que fue a lo que llegan estas personas en el monte Sinaí, en ese viejo pacto, a ser legalistas, porque ellos ya empezaron a hacer sus propias obras, ¿sí? No las obras de Cristo que nacen por una fe que obra por el amor. Entonces, toda esta situación nos lleva a este momento que también lo pudimos ver con los fariseos. Si te acuerdas, Tony, también los fariseos eran muy dados al cumplimiento de las leyes, pero no ponían su mirada en Cristo, por lo tanto también ellos eran legalistas. Ahora, en esta parte de la Odisea, ¿sí? El Señor precisamente nos ofrece estos ricos dones. Estos ricos dones van a hacer que, por ejemplo, esta fe, este oro refinado en fuego, hace que nosotros volvamos a esa fe en Cristo, a esa fe que es la del nuevo pacto, la sangre preciosa de Cristo. También hace, cuando nos pone sus vestiduras de su propia justicia, hace que ya nosotros no tengamos esa justicia propia, que es la que hemos estado hablando aquí, que son los defectos que tiene la Odisea. Y por último también, cuando Él nos da el colirio, que ya vimos que es el Espíritu Santo, se va de nosotros todo el legalismo porque a través de Él podemos ver que estamos en pecado, podemos ir a Cristo para que Él nos perdone, nos da su justicia imputada que hace que el Padre nos vea como si nunca hubiéramos pecado y el Espíritu Santo, a través de la justicia impartida, hace que nosotros mantengamos estas vestiduras blancas que el testigo fiel y verdadero nos da y que no se manchen, ¿sí? Eso es lo que significa el colirio y es la santificación por el Espíritu.
Ujú. Entonces, en resumen, podríamos decir que nos alejamos del viejo pacto para regresar otra vez al nuevo pacto. Entonces, todo esto es muy interesante, Tony, porque precisamente al estudiar Apocalipsis, pues tenemos que estudiar todos estos temas Exacto. que están relacionados para poder entender mejor lo que aquí el Señor nos está diciendo. Lo Y que aquí vamos a entiendo, resumir, ¿sí? lo que entiendo, Paulina, que el problema aquí es sacar a Jesús de la ecuación. Ujú, Dejar de observar a Jesús como el Salvador, como el único que nos puede llevar ante el Padre, el único medio que nos lleva al Padre. Si sacamos a Jesús de la ecuación, llegamos a este problema. Creemos que sí, tenemos mucho dinero, pero estamos quebrados. Creemos que andamos una ropa muy bonita, pero andamos desnudos. Y ujú, creemos que lo sabemos todo, que tenemos doctrinas fuertes, que sabemos esto y lo otro, pero somos ciegos. ujú. Saquemos a Jesús de la ecuación y vamos a estar quebrados como los laodicenses o como quebraron los judíos en el antiguo pacto, los israelitas del antiguo pacto. Sí, ajá. Ujú, Bueno, entonces aquí resumiendo, todo esto tiene que ver con la obra y el ministerio del Espíritu Santo. ujú. El Espíritu Santo nos capacita para ejercer fe en la sangre expiatoria de Cristo y apropiarnos de su perfecta justicia para Amén. ser perdonados. Nos permite reflejar nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes guardando sus mandamientos, así como también nos da la ayuda necesaria para mantener limpias nuestras vestiduras del carácter, dándonos discernimiento del pecado. O sea, este es Amén. en resumen la Ujú, obra que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia de Filadelfia. Ahora bien, ujú, ustedes se dan cuenta que aquí el testigo fiel y verdadero nos está ampliando el panorama para decirnos que, en resumen, el problema que ha tenido la iglesia de la Odisea es que no ha entendido esa justificación por la fe. ujú, Y en la historia de la iglesia de la Odisea, vamos a ver que efectivamente hay un problema y hubo un problema muy serio que estuvo a ujú, punto de desbaratar a la iglesia adventista del séptimo día. ujú, Y ese problema lo vamos a tratar en el próximo, lo vamos a comenzar a tratar en el próximo estudio cuando ujú, hablemos de el Congreso de Minneapolis en ujú. 1888 y hablemos acerca de la justificación por la fe. No se lo pierdan, vamos a tener muchas citas, ¿sí? Del Espíritu de Profecía, citas bíblicas también, donde nos van a ubicar precisamente que este consejo que Dios le da a la iglesia de la Odisea tuvo que ver de primera instancia con lo que sucedió aquí en el Congreso de Minneapolis. Solo quedo, no sé, admirado o extasiado con con esta misericordia de Jesús. Nos señala el problema, pero nos da una solución. Él no se queda, esto no es muy tu problema, ve cómo la arreglas. Ujú, No, Él te da una ujú. solución y te da una salida. Solo falta que nosotros nos acerquemos a Él, contemplemos a Jesús todos los días y entenderemos este mensaje directamente y vamos a tener una nueva vida cristiana más cerca de Él. Entre más contemplemos a Jesús, nos daremos cuenta que necesitamos más del oro que solo Él da, nos vamos a dar cuenta que debemos de lavar nuestras ropas en la sangre de Él y que debemos de usar su colirio para poder ver que cualquier cosa que nosotros hagamos, como Adán y Eva hizo delantares, los pobrecitos, y aún así se escondieron porque se sentían desnudos. Que Jesús sea nuestro proveedor en toda nuestra vida y nosotros vamos a tener una vida más plena en Cristo Jesús. Y bueno, yo es todo por mi parte y les esperamos para el próximo estudio que va a estar muy interesante, con Ok. un tema que casi no se habla en nuestra iglesia, pero que es necesario hacerlo. Sí. Gracias por acompañarnos a todos los que están viéndonos o nos están escuchando en este momento. No se les olvide darle clic al like al video y siempre cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video y los esperamos la próxima. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego, Hasta luego. Paulina. Bye bye. Hasta luego, Tony.